Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy, 18 de junio. Como siempre, vamos a esperar un ratito, hasta un par de minutitos a que se conecten los demás compañeros. Vamos a ir admitiendo y no se olviden poner su nombre en el chat grupal, ¿no? Hasta mientras vamos a abrir el material, lo que está aquí. Entonces nos daremos esos 2 minutitos más para que se conecten los compañeros y luego empezamos. Bueno, entonces vamos retomando, ¿no? En todo caso, donde íbamos, habíamos estado viendo este tema de la justicia y el derecho, ¿no? Que también, tanto como el derecho y la moral, la justicia también tiene diferentes acepciones en cuanto al término, ¿no? Y está siempre implicada o en relación también con los valores y los principios socialmente aceptados, ¿no? Les habíamos visto cuáles son los usos del término justicia, el en sentido ético, en sentido jurídico, en sentido institucional y también algunas percepciones de lo que es la justicia, lo que representa, ¿no? Una consideración de una justicia como una virtud negativa, ¿no? Lo que las personas no deberían hacerse unas a los otros. Eso es lo justo, ¿no? No hay que hacerse injusticias. Y también como una actitud, ¿verdad? Que requiere mantenerse dentro de las reglas fijadas por las relaciones sociales establecidas y también como un valor que permite diferenciar lo jurídicamente valioso, o sea, lo que es justo de lo que no lo es, para poder, en su caso, condenarlo, ¿no? Ahora la justicia, también habíamos visto que tiene como característica ser un valor esencialmente humano y social, ¿verdad? Los animales no pueden ser justos porque no comprenden este concepto, ¿no? Solamente el, obedecen a los instintos, ¿no? El, y también es social porque uno no puede ser justo o injusto consigo mismo, ¿verdad? Y no puede calificar. Y esas actitudes, digamos, subjetivas, ¿verdad? No pueden calificarse de justas o injustas, ¿no? Siempre tiene que ser un acto exteriorizado con relación a los demás que puede ser calificado de justo o injusto, ¿no? Ahora justo habíamos terminado acá, ¿no? En lo que es el papel de la justicia, ¿no? Y es la verdad es la primera virtud de los sistemas o de las instituciones sociales, ¿no? Entonces todas las instituciones, todo actuar público tiene que ser justo, ¿verdad? Y tiene que apuntar al ideal de justicia. Y también habíamos visto que la justicia sirve para evitar violaciones a los derechos fundamentales, ¿verdad? Desde la esfera de que la justicia nos proporciona una inviolabilidad, ¿verdad? Que ni siquiera a mérito de bien social, ¿verdad? O del bien común nos pueden arrebatar, ¿no? Entonces, eh, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente. Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni cálculos de interés social, ¿no? Los derechos fundamentales no pueden ser violados con ningún pretexto, ¿no? Y las libertades, o sea, el ejercicio igual de los derechos de todos los ciudadanos se da por establecidos definitivamente, ¿no? No tiene que tener un reconocimiento expreso para que pueda ejercer mis derechos, ¿no? Pero todos los derechos tienen límites, ¿verdad? Hasta el derecho más esencial, que es o bueno, uno de los fundamentales, que es el de la libertad, ¿no? La libertad eh, cuya expresión más clara es poder
moverte por donde te da la gana, pues, ¿no? A la hora que tú quieras, ¿verdad? Siempre y cuando no estés infringiendo la norma, no estés infringiendo lo establecido, ¿no? No estés cometiendo delitos ni nada de aquello, ¿verdad? Tú puedes ir por donde sea, así que todos saben eso, ¿verdad? El derecho de libre locomoción, pero en mérito a este derecho de libre locomoción no vas a agarrar tu auto y le vas a meter en contraflecha a la heroína, ¿verdad? Y semáforos rojos más te vas a pasar. Y cuando te pare el de tránsito, ¿qué le vas a decir? No, tengo derecho de libre locomoción, es mi libertad de movimiento, ¿no? El, todos, todos los derechos están eh, reglamentados, ¿no? Ningún derecho es absoluto, así que el, el papel de la justicia, ¿no? En términos institucionales es asegurar la coexistencia de los derechos, ¿no? Ahora vamos a seguir admitiendo a los compañeros y así como el derecho tenía varias concepciones de acuerdo a diferentes autores que hemos revisado, también estos autores tienen sus propias concepciones de lo que es la justicia. Vamos a ver algunos de estos conceptos. Entonces, el primero que vamos a ver, igual que cuando hemos revisado los conceptos del derecho, no es Immanuel Kant, que considera que, bueno, no da un concepto de justicia, así como justicia es dos puntos, ¿verdad? Sino que establece cuáles son las condiciones en las que un Estado se va a considerar justo, ¿no? Entonces, señala que un Estado va a ser justo en la medida que satisfaga tres principios racionales: la libertad, la igualdad y la independencia, ¿no? La libertad de cada miembro de la sociedad como hombre, o sea, en cuanto a hombre, en cuanto a una individualidad frente a las otras individualidades que convivimos en la misma sociedad, ¿no? Entendida como el derecho de uno a buscar su propia felicidad de la manera que vea más conveniente, siempre y cuando no invalide la libertad de los demás, ¿no? Clara es la expresión que todos conocemos también, que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro, ¿no? Entonces, el ejercicio de mi derecho no puede afectar el ejercicio de tu derecho, a eso se refiere, ¿no? Pero mientras no lo afecte y estemos dentro del marco de lo legalmente permitido, yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? En términos vulgares, lo que me venga en gana, ¿no? Si no es delito, ¿eh? Y si no estoy afectando la libertad de nadie. Pero en mérito a la libertad y otras cosas, algunas personas se dan el lujo de afectar los derechos más, también los derechos fundamentales de otras personas. Por ejemplo, en el bloqueo del botadero de cara a cara, ¿no? El, o cuando se toman otras acciones de hecho, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando van y tapían le ponen ladrillo y yeso a la puerta de la alcaldía? Y justo tenías que ir a comprar valores o justo te va a vencer el plazo para pagar tu impuesto a la transferencia, ¿no? Y te topas con una reclamación social y que se están tapeando ahí en la puerta de la alcaldía, en la plazuela Colón o en la plazuela principal, o en ambas, ¿no? Y no puedes entrar, ¿no? Y no están atendiendo por ese hecho. Y te va a vencer el plazo. ¿Y qué va a pasar? Te vas a ver afectado en tu patrimonio porque al día siguiente, si te vence el plazo cuando tú compras una casa o un auto, tú tienes 10 días desde que has comprado para hacer las gestiones administrativas y pagar el impuesto a la transferencia. No pagas en los 10 días hábiles, o sea, 2 semanas. El día 11 ya tienes una multa del 10% del monto, del contrato de compraventa o de la minuta. O sea que si te has comprado una casa en $100,000, ¿no ve? $3,000 es el impuesto a la transferencia. Si te haces pisar por una de esas cositas, ¿no ve? De la gran tapiada, de las reclamaciones sociales, ¿no ve? Tienes $10,000 de multa. O sea, en total tienes que pagar $13,000 para registrar tu minuta. Y si está sellada, no hay pues le voy a cambiar la fecha ni lo voy a rehacer. No se puede, ¿no? Entonces, se afectan siempre los derechos de las personas, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? No deberíamos en el ejercicio de nuestros derechos afectar los derechos de los demás, ¿no? Ahora, en cuanto a la igualdad, señala que
La igualdad es de cada uno con todos los demás en cuanto a súbditos, ¿no? O sea, igual derecho de todas las personas de obligar a los demás a que utilicen sus libertades de modo que armonicen con la propia libertad, ¿no? Entonces, todos tenemos derecho de reclamar a todas las demás personas, sean naturales o jurídicas, que no afecten nuestros derechos, ¿verdad? Y si están afectando nuestros derechos, tenemos que los medios y tiene que estar asegurado la reclamación para que dejen de afectar nuestros derechos, ¿no? Desde ese punto de vista, todos somos iguales porque todos podemos recurrir a los medios legales pertinentes, no seamos personas naturales o seamos personas jurídicas, ¿no? O sea, estemos representando a una ficción de la ley, por ejemplo, a una sociedad anónima o algo así. Igual tenemos derechos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí existe igualdad, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que no somos iguales, ¿no? Cada, cada uno tiene sus propias características y así que la justicia no medio que difiere de la igualdad. Ahora, también Emmanuel Kant señala que un Estado va a ser justo si asegura, aparte del principio de libertad y de igualdad, también el principio de la independencia, ¿no? De la independencia también desde un punto de vista o un enfoque individual, ¿no? De cada miembro de una comunidad en cuanto a ciudadano, ¿no? O sea, como miembro de esta sociedad que tiene sus normas y sus reglas y también sus valores, ¿no? Como el presupuesto necesario para que el contrato originario que legitima al Estado pueda ser considerado como un libre acuerdo, ¿no? Entonces, si el Estado me asegura mi independencia, ¿verdad? Mediante sus instituciones y el ejercicio de sus atribuciones, eh, según Emmanuel Kant, ¿verdad? Que está de acuerdo con la teoría del contrato social y bueno, la teoría del contrato social dice que cuando se ha conformado el Estado, ¿verdad? Esta institución administrativa, todos se han agarrado, se han reunido, ¿verdad? Y han dicho ya, tenemos que tener así eh, algunas instituciones, líderes, ¿verdad? Eh, que van a asegurarnos la seguridad, que van a darnos, garantizarnos la seguridad, van a garantizarnos eh, alimentación, agua, van a garantizarnos que justicia, ¿verdad? Que no nos peleemos, ¿no? Entonces, para que pueda hacer todo eso, tenemos que darles un poco de nuestras libertades, ¿no? Entonces, todos vamos a acordar en que ellos nos pueden castigar, por ejemplo, ¿no? Por incumplir las normas, ¿no? Entonces, para que este contrato original, como le llama Emmanuel Kant, sea legítimo, ¿verdad? Tiene que el Estado poder asegurar la independencia, ¿verdad? Para que se considere que en ejercicio de esa independencia es que se han otorgado las libertades para que el Estado no se garantice el ejercicio de nuestros derechos. Y bueno, eso es lo que señala Emmanuel Kant o lo que podemos rescatar de de, eh, eh, de de algunos de sus postulados acerca de la justicia, ¿no? También nos habla de la justicia Hans Kelsen, ¿no? El diseñador de la pirámide de Kelsen, ¿no? Ahora, Kelsen caracteriza la doctrina del derecho natural como un intento de deducir de la naturaleza humana un conjunto de reglas de la conducta satisfactorio desde el punto de vista de su bondad y expresión definitiva de la idea de la justicia, ¿no? Entonces, Hans Kelsen, ¿no? Señala que el, el derecho natural, ¿verdad? Es el intento de la razón humana, ¿no? De deducir algunas reglas de la conducta que desde todo punto de vista son buenas o en otras palabras son justas o son correctas, ¿verdad? Porque si yo voy a hablar de algo justo, automáticamente estoy hablando de algo que es correcto, ¿verdad? Entonces, desde desde ese punto de vista, ¿verdad? Se toma la idea de la justicia y por encima del derecho positivo imperfecto que es el creado por el hombre, ¿verdad? Que más o menos asegura el ejercicio de los derechos el, de los, y, y las condiciones estas de las atribuciones de los ciudadanos y de los seres humanos, ¿verdad? O sea,
lo que ya pertenece al conjunto del derecho natural. Como el derecho natural nos da leyes que son, digamos, perfectas, ¿verdad? Y la razón de manera imperfecta las capta y las vuelve derecho positivo, ¿verdad? Entonces el derecho positivo es ese derecho imperfecto que es creado por el hombre y que, bueno, existe, ¿no? Paralelamente al derecho natural que también existe, pero que es perfecto y que es absolutamente justo. Pero como es perfecto y es absolutamente justo, no puede ser creado por el hombre, ¿no? Tiene que venir de algún otro lugar, tiene que tener una fuente metafísica o divina del que se origina este derecho natural, ¿no? Y este derecho natural que es absolutamente justo, ¿verdad? Tiene que ser el fundamento del derecho positivo, que queda justificado solamente en la medida en que sus normas correspondan a las normas del derecho natural, o sea que no vayan en contra de estas últimas. Ahora, también nos ofrece su concepto de justicia el filósofo del derecho, H. L. Hart, ¿no? Y en su obra El concepto del derecho, indica que los juristas usan con frecuencia el término justo o el término injusto y razonan como si la idea de justicia y moral fueran coextensivas, o sea que justo e injusto eh, son formas específicas de la moral crítica de lo que es bueno o es malo. Entonces la justicia se confunde con la moral, ¿no? La justicia o la moral sería una extensión más de uno de los conceptos, ¿no? Estoy, si voy a definir moral, entonces la moral va a contener la justicia, porque la justicia siempre es algo bueno y lo bueno siempre es moral, ¿verdad? Y correcto. Así que el, estas, estas, eh, este razonamiento, ¿verdad? Donde se utiliza de forma coextensiva, como dice los conceptos de moral y derecho, ¿no? Son solamente formas específicas de la moral crítica, o sea, de lo que habíamos visto como es la moral individual, ¿verdad? De lo que captamos como bueno o como malo. Entonces, una norma jurídica es buena porque es justa o es injusta, ¿no? Entonces, si existe una norma jurídica, para que sea buena, tiene que primero pasar, digamos, como un examen un examen de corrección, ¿verdad? Tiene que comprobarse que es justa o en su caso es injusta y bueno, tendrá pues que abolirse, ¿no? Entonces, es buena porque es justa, ¿verdad? Pero no es justa porque es buena, ¿no? Entonces, o injusta porque es mala, ¿verdad? Sino que una norma eh, puede ser, digamos, buena, pero puede ser injusta, ¿verdad? Pero no puede ser justa y ser mala, ¿verdad? Si es justa, es buena, porque todo lo justo es bueno y es correcto, ¿verdad? Pero, digamos, puede ser una norma buena, ¿no? Pero que no sea justa para todos. Como digamos, esas normas que siempre les digo del régimen nazi, ¿no ve? Que decían que los judíos no pueden estar en puestos públicos, ¿verdad? Y luego que los judíos no pueden ejercer el comercio, y luego que los judíos no pueden trabajar. Y cada vez que había más restricciones para los judíos, había un alemán más que conseguía empleo, ¿no? Entonces era buena para ellos, ¿verdad? Todos callados, todo bien, porque tenías trabajo, ¿no? Pero no era justa, ¿verdad? No, no, desde ningún punto de vista, ¿no? Entonces, así podemos concebir la justicia con relación a las normas, ¿no? Y es concebida tradicionalmente la justicia, dice, como un elemento que mantiene o restablece un equilibrio o una proporción y su precepto principal se formula con frecuencia en frases como tratar los casos semejantes de la misma manera, ¿no? Entonces la justicia tiene que ver siempre con un elemento de equilibrio o de proporción, o sea, del justo medio, ¿verdad? De, eh, sería de dar a cada cual de acuerdo a su virtud o lo que se merece, ¿no? Ya sea
eh, en sanción o en el sentido contrario, ¿verdad? Digamos, eh, en una retribución o algo así, ¿no? Entonces, no se trata de tener a todos por igual, ¿verdad? Sino de restablecer la proporción correcta, ¿no? Entonces, tratar los casos semejantes de la misma manera. ¿Qué pasa si voy al juzgado y tengo una demanda y pasa, ¿verdad? Y eso totalmente recae en algo injusto, por lo menos es lo que nos hace sentir, ¿no? Digamos, existe una demanda que si tú tienes un bien inmueble y tiene errores en tu registro, tú vas y en la oficina de derechos reales, que es la encargada de los inmuebles, vas y haces corregir. Pero si tu inmueble no es una vivienda, por ejemplo, es una oficina en un edificio o algo así, o no tiene ese carácter de vivienda, no puedes ir a derechos reales. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir al juzgado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú, como abogado, tienes dos clientes que tienen una oficina y que tienen errores? Vas al juzgado, presentas una demanda, ¿verdad? Con el registro catastral, con el folio real, con toda la documentación pertinente, ¿verdad? Solicitas y te da curso. La misma demanda haces para tu otro cliente, solicitas y te dice con carácter previo en 3 días acompañe tal, 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 o primero haga notificar a derechos reales, y todo, y no te dan cursos, te vence el plazo, te devuelven, otra vez ingresas y el otro ya estás acabando, pero en definitiva la otra demanda que es lo mismo, ¿verdad? Que es un caso semejante, todavía no he ingresado porque al otro juez no le da la gana, ¿verdad? De utilizar el mismo criterio que su colega, ¿no? Según él, tienes que hacer otros pasos administrativos previos, ¿no? Entonces, no hay ahí un equilibrio, no hay justicia, ¿verdad? Institucional, ¿no? Porque no están tratando los casos semejantes de la misma manera. Parecería que el juzgado o cada juzgado es la tiendita así privada de cada uno, y te pueden pedir lo que les da la gana y en el otro juzgado no te van a pedir y en el otro te van a decir notifica a este, en el otro notifica al otro. Y si no hay un criterio uniforme, ¿cómo vas a ejercer tu profesión y cómo, digamos, también como afectado, cómo vas a ejercer tus derechos? Si en un lado te dicen una cosa y en otro lado te dicen otra, al final, ¿y dónde te vas a ir a quejar? ¿No? Entonces, el, tiene que existir ese equilibrio y esa proporción y ese tratar a los casos semejantes de la misma manera para que se pueda, digamos, percibir el sentimiento de justicia, ¿no? Ahora, también nos habla de justicia John Rawls, ¿no? Que dice que la justicia no es igualdad, sino se presenta más bien como un concepto de equidad, ¿no? Y la considera como una doctrina autónoma con respecto de cualquier otra doctrina religiosa, filosófica o moral, ¿no? Entonces, que la justicia, ¿no? Toma la justicia como equidad, pero esta justicia como equidad no tiene ningún origen religioso, no tiene ningún origen metafísico o moral o del plano subjetivo, ¿verdad? Ya que digamos, si nos atenemos a una sola doctrina filosófica, o una sola doctrina moral, o una sola doctrina religiosa, perdería su universalidad, ¿no? Entonces, es algo, digamos, que es un concepto, el de equidad, que intenta abarcar a toda, a todos los que, los conceptos que han intentado eh, definir lo que es la justicia, ¿no? Entonces, realiza una revisión teórica de dos principios de la justicia, ¿no? El primero que señala que toda persona tiene igual título ante un sistema plenamente adecuado de derechos iguales y libertades fundamentales. La asignación de este sistema a una persona es compatible con su asignación a todos, ¿no? Entonces, eh, toda persona, ¿no? Dentro de un sistema de normas y reglas, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás individuos. Entonces, la asignación de este sistema, o sea, de este conjunto de derechos y obligaciones,
es asignable a una persona y también es compatible con su asignación a todos. O sea, todos los mismos derechos y las mismas obligaciones de manera individual van a coexistir en la sociedad, ¿no? Tus derechos y obligaciones con mis derechos y obligaciones, con sus derechos y obligaciones, con tus derechos y obligaciones, ¿verdad? Y todos vamos a estar actuando en el mismo momento. Entonces, ese es un principio de uno de los dos principios de la justicia que nos establece John Rawls, ¿no? El, de toda persona tiene igual título ante un sistema plenamente adecuado de derechos iguales y libertades fundamentales. Y en segundo término, señala que las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer las condiciones. Y las dos condiciones que tienen que satisfacer para que las desigualdades sociales y económicas sean aceptadas como legítimas, ¿verdad? Tienen que estar asociadas a posiciones y cargos abiertos a todos en condiciones de justa igualdad en materia de oportunidades, ¿verdad? Eh, Solamente un pequeño porcentaje de la población puede acceder a ser servidor público, ¿verdad? ¿No? Entonces, para ser servidor público no tiene que haber criterios de nepotismo, no debería haber criterios, digamos, de, de prebenda política, ¿verdad? De tener que de tener que presentar tu certificado de que has hecho campaña, ¿no? El, entonces, estos puestos, por ejemplo, bueno, el acceso a estos cargos, ¿verdad? Debería estar asociado a condiciones justas en materia de oportunidades, ¿no? Entonces todos nos presentamos y en competencia el que sea el mejor, pues que obtenga el cargo, ¿verdad? Porque no se puede dar tampoco atribuciones administrativas a una persona que no es idónea para cumplir dichas atribuciones. Y ahí es donde se genera retraso, se genera problemas y se genera malestar en la sociedad. Y también las desigualdades sociales y económicas, si van a existir o si vamos a aceptar su existencia o tolerarla, vamos a, además, ¿no? Verificar que proporcionen el máximo beneficio a miembros menos favorecidos de la sociedad, ¿no? Entonces, si algo es desigual, ¿verdad? Tiene que ser en beneficio de una persona que de la misma manera tiene menos beneficios que yo, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí sí se tolera la desigualdad, ¿verdad? Para pasar a los términos de la equidad, como está en el dibujito, ¿verdad? ¿No? Ahora, como conclusión, ¿no? Acá podemos señalar que este filósofo del derecho, ¿verdad? Intenta corregir la concepción liberal de la igualdad sin caer en las injusticias del igualitarismo, ¿no? Porque el igualitarismo es injusto a veces, como está en el dibujito, ¿verdad? Si vamos a dar a todos por igual, va a haber alguien que va a ser más beneficiado que otros, ¿no? Pero si vamos a ser justos en términos de equidad, como nos plantea este filósofo del derecho, no vamos a caer en las injusticias del igualitarismo y vamos a terminar ejerciendo de igual manera todos los mismos derechos y vamos a tener también las mismas obligaciones siempre de acuerdo a nuestras posibilidades. Hay otra expresión de ello, es también las obligaciones tributarias o los impuestos, ¿verdad? Todos tienen la obligación de pagar, pero siempre de acuerdo a tu capacidad contributiva, ¿no? Yo sí soy abogado y facturo, digamos, por ejemplo, no sé, 40,000 o 30,000 bolivianos en un año y existe otro abogado que factura 200,000 bolivianos en un año, todo bien, pues yo no voy a contribuir, yo no voy a pagar la misma cantidad de impuestos que él, ¿verdad? Él pagará de acuerdo a los 200,000 bolivianos que factura y yo pagaré de acuerdo a mis 30,000 bolivianitos que facturo, ¿no? ¿No? Y gracias a este concepto de equidad, ¿no? Es que se logra evitar recaer en estas injusticias del igualitarismo que se estaba mencionando, ¿no? Ahora, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? Para continuar después del receso y terminando la lección,
nos damos la última parte de la clase también para que podamos, como ya estábamos haciendo la anterior clase, realizar un poquito o avanzar en la elaboración de nuestro trabajo final, ¿no? Y nada, y la siguiente semana ya es la última semana de clases regulares y luego empiezan los exámenes, ¿no? Así que hay que nomás estar pilas con los trabajos, ¿no? Entonces, en 5 minutos les comparto el enlace para volvernos a conectar y nos vemos después del receso. Hasta luego.